comentar sobre eso? Bueno, nosotros, voy a comenzar el balance por el final, diciendo, bueno, el principio de este año escolar, el presidente Maduro dijo que sea el mejor año escolar de la historia. Y lo comenzamos con una consigna que era iniciar el año en paz y con alegría. Y en paz y con alegría lo hemos estado comenzando. Pese a todas las amenazas, la guerra económica, etcétera, nosotros comenzamos distribuyendo la Canaima 5 millones. Ahorita vamos por la Canaima 5.177.000, mi reporte de esta mañana. Aspiramos llegar a los 5.200.000 justamente este año, trabajando la semana que viene. Quiere decir que ya vamos a llegar y estamos bastante cerca de 1 millón de tabletas. Lo comenzamos con los uniformes escolares que llegaron a 1.500.000 familias elaborados por los CLAP, con el trabajo de nuestro pueblo para apoyar a nuestro pueblo. Lo comenzamos con la inauguración de más de 120 planteles. Todavía nos quedaron 80 por inaugurar, de 200 obras que efectivamente se terminaron. Lo comenzamos con los morrales escolares, que son una maravilla de lindos, e incluso muchísima gente se lo pelea por hacerlo. No, hay unos tricolores y unos vino tintos, y los dos son muy lindos, y uno tiene que verle la cara a las niñas chiquiticas, sobre todo cuando lo llevan y lo abren y dicen que tiene colores, que tiene baches, le digo yo, pero se témpera también. Bueno, es realmente un mecanismo de alegría, ¿no? Y además con un entusiasmo formidable. Lo comenzamos también con el trabajo con los docentes y la formación, la continuación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Educación, en el cual vamos a paso agigantado. Se inscribieron más de 130.000 docentes para comenzar. Al momento ya se han incorporado cerca de 17.000 y para el finalizar el año tendremos 30 y pico mil docentes estudiando posgrado, un posgrado gratuito ofrecido por el Ministerio de Educación. ¿Los docentes son tan importantes en este Son absolutamente cruciales en todo el proceso educativo. Uno de los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa es precisamente eso. Bueno, además es parte de la conciencia de todas y todos, ¿no? De que educación no son las computadoras, pese a que es importante que estén, no son los muebles, no es la infraestructura. La educación es una relación humana, y ahí muy importante es la conciencia de los docentes, el esfuerzo, el trabajo, el cariño, que afortunadamente tenemos una formidable base en esa inmensa fuerza docente que tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos más de 500.000 docentes, y nadie escoge la docencia por otra cosa que no sea por vocación. Habrá algunos que no funcionen mucho, pero la mayor parte de los docentes tienen el espíritu para emprender y para prosperar, y lo que necesitamos es brindarles cada vez más apoyo. Ahora bien, viceministros, hablamos de una futura transformación al currículum escolar. No hablamos de una futura, hablamos de un proceso de transformación curricular iniciado ya hace tiempo. Eso es bueno aclarar. Pues es un proceso de transformación curricular, fíjate cómo nosotros le ponemos precisamente desde el comienzo, proceso. Y esa palabra proceso uno tiene que subrayarla, porque lo que estamos hablando es de algo que se inició en 2014, después de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Lo digo porque han especulado muchísimo sobre ese tema. Pero sobre especulaciones, están siempre que nos están quitando siempre la comida y haciéndonos una guerra económica, entonces la voy a meter la especulación. Y ya está en las escuelas y en las aulas, claro. Y los padres posiblemente no lo sienten, pero se está haciendo el proceso. Yo creo que los padres que no lo sienten son los que están en los colegios privados, sobre todo, y la gente que mira exclusivamente a los colegios privados. Pero es un proceso de transformación, te decía, que lo iniciamos en 2014 con la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, una de cuyas banderas, o dos que yo quisiera resaltar ahí, era insistir en que deberíamos tener una pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad. Y cada una de las palabras tiene una potencia y una fuerza acerca de cómo tenemos que repotenciar nuestra educación para profundizar en su calidad. E insistió en que hubiese un currículo nacional integrado que nos planteara el tema de la vida como centro de la educación. No pensar en una educación alejada de la vida, del trabajo, de las relaciones, del conocimiento de la naturaleza y las relaciones sociales, sino una educación que fuera al encuentro a desarrollar la mentalidad crítica de nuestros chamos, a desarrollar su capacidad de creación. O sea, hombres y mujeres más preparados para la calle, para el trabajo. Y hombres y niños y niñas y adolescentes que sean más felices en la escuela, más felices en el liceo, porque realmente los procedimientos viejos que todavía nos quedan en buena medida, o sea, el dictado y la copia, la repetición de lo que dice el profesor, son maneras de prácticamente anular toda la creatividad de la gente desde el momento escolar y amargarnos, lograr que mucha
gente no termine la escolaridad. Hay que trabajar precisamente para que sean espacios de animación cultural, animación de valor cultural, de fuerza cultural, y eso lo hemos ido avanzando. Te dije que en el 2014 hicimos la primera propuesta que fue consultada con los directores de las escuelas de educación de todo el país, que fue, dije, escuelas de educación de las universidades, con grupos sociales distintos que participaban. ¿Los representantes? La Consulta Nacional por la Calidad Educativa. No, yo estoy hablando de nada más solo del 2014, ¿no? Okay. Y con los directores de los planteles. Sobre eso quedamos en iniciar el proceso en 68 liceos durante el año 2015-2016. Y tenemos resultados formidables. Como todo resultado educativo, uno tiene que manejar eso con plena conciencia. No es un resultado uniforme que todo el mundo funcionó bien. Es que empieza a funcionar de otra manera. Y sobre esa base, desde este año escolar, en todos los planteles oficiales de liceos y escuelas técnicas está comenzando la aplicación del nuevo plan de estudio. Okay. Hablemos de ese plan de estudio con detalle, pero Barry Cartaya en este momento le tiene una pregunta, viceministro. Así es, Merly, viceministro, bienvenido a la pauta de Olla Venezolana de Televisión. Hoy el Diario 2001, en primera página, publica que en el bachillerato 3 es un lujo, tomando en cuenta esa tendencia que buscan del conformismo de nuestros estudiantes. Y en la nota, que la podemos conseguir en la página 14, viceministro, ellos hablan obviamente de lo que es la nueva manera de evaluar, que va desde el 1 hasta el 5 para el bachillerato adulto, lo llaman ellos, llamado anteriormente en el bachillerato, tomando en cuenta esta tendencia y ya como marcan de una vez el conformismo de nuestros estudiantes. Explíquenos de qué se trata esto que apareció en Gaceta Oficial según el Diario 2001. Bueno, ese tipo de evaluación está trabajándose específicamente en el currículum de adultos. En la Gaceta de ayer, creo, es la fecha, aparecieron 2 resoluciones, una del proceso de transformación curricular de la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultas, y otra que es el proceso de transformación curricular de todos los otros niveles, particularmente el plan de estudio de educación media general de día, ¿no? El tema de la evaluación y de la calificación del 1 al 5 se está experimentando en la modalidad de adultos. Esa calificación del 1 al 5 es una cosa suficientemente bien pensada, ¿no? Yo lo había explicado de la manera más sencilla que se me ocurre ahorita, que es decir, que no hay una diferencia real entre un 13 y un 14. La única manera en que un profesor tiene para diferenciar un 13 y un 14 es que utilice un examen de X para que tú puedas llegar y contar las respuestas, ¿no? En cambio, si lo que estamos evaluando son procesos, y eso es lo más importante, pues mucho más importante que los adultos de verdad manejen la lectura, que de verdad terminen de leer libros y no que se aprendan solamente cosas para repetir en exámenes, que de verdad aprendan ciencia, desarrollen su pensamiento científico. Eso no puede ser valorado en escalas cerradas, sino que tiene que ser escalas suficientemente amplias, de tal manera que tú puedas realizar una evaluación continua que determine si tu manejo es suficiente, es insuficiente, es más que suficiente o es excelente. Y fíjate que la calificación que estoy usando ahorita es del 1 al 5 y esa las entendemos todos, ¿no? Muy deficiente, deficiente, suficiente, más que suficiente y excelente. Es perfectamente socializable, permite una evaluación muchísimo más consciente, que además utilice multimétodos y no se reduzca exclusivamente a los exámenes de X. Ok, muy bien. Así podemos nosotros aclarar esa aseveración que decía el Diario 2001. Es momento de hacer una pausa. Al regreso nosotros vamos a hablar qué necesitamos hacer para